Buen día economista, buen día compañeros. Nuestro tema a tratar es comportamiento del consumidor y segmentos del mercado. En el 2013, Jaime Rivera, Rolando Avellana y Víctor Morelo hacen referencia a que el estudio del comportamiento del consumidor es un tema de importancia para toda la sociedad, debido a que con este se podría segmentar correctamente el mercado. También hacen referencia a que la dinámica interna y externa del consumidor entran cuando éste busca satisfacer sus necesidades con diferentes bienes y servicios. También existen varios factores que afectan este comportamiento y según Kotler en el 2002, las variables que afectan el comportamiento del consumidor pueden dividirse en diferentes grupos. Uno de ellos vendría a ser el factor cultural, ya que este ha sido caracterizado como un todo que afecta los conocimientos, las creencias, las artes, los rituales, las normas morales, las costumbres y cualquier otra actividad que tenga que ver con el ser humano. También la cultura nos ayuda a comprender la conducta del consumidor, puesto que mediante la cultura se aprenden diferentes valores y creencias. Subculturas. Cada cultura comprende en sí un grupo o subcultura que son unidades menores, pero que no dejan de tener un impacto importante en los individuos. Las subculturas son un grupo cultural en una sociedad claramente identificada, que es más compleja. Claramente, los miembros de una subcultura tienden a llegar a tener creencias y valores que las diferencian del resto, pero que no se alejan de una cultura dominante de la sociedad en general. Esta también les aporta a los individuos una socialización y individualización de estas culturas. Otro gran punto vendrían a ser las clases sociales, ya que estas hacen referencia a la división homogénea y duradera de una sociedad. Se ordenan jerárquicamente y sus miembros tienen tienen que tener valores, conductas e intereses similares. También reflejan su nivel de ingresos en, en las tiendas que van a consumir, su nivel de educación, y se puede ascender y descender de una clase social a otra. Otro vendría a ser los factores sociales en los grupos de referencia. Estos son los grupos que tienen influencia directa en el comportamiento de un individuo. Hay muchos, pero el más importante vendría a ser el principal, que son la familia y los amigos, ya que éstas tienen una relación de carácter informal, la cual actúa en una manera que el individuo llega a tener más confianza y la cual se preocupa y quiere tener ese mismo actuar, y se ve reflejado en el comportamiento al consumir los productos, bienes y servicios. Después de la subcultura, otro gran factor y muy importante que afectaría al consumidor vendría a ser la familia, ya que es considerada como la organización de compras de consumo más grande de la sociedad. Esta tiene influencia directa en las creencias y actitudes básicas del individuo y en una orientación formada por sus padres, abuelos, hermanos y tíos, que influiría en las creencias de los hijos de ellos, en la religión, arte y ambiciones, incluso pudiendo llegar a tener más ambiciones que sus propios padres. Otro gran punto vendría a ser el estatus. El estatus es una función que se define como una actividad a la que se espera que la persona se desempeñe según el estatus en que se encuentre. Un factor personal vendría a ser la edad y etapa en el ciclo de la vida en que se encuentra el consumidor. La etapa en la vida en la que se encuentra un consumidor o persona influirá en los productos
y servicios que ésta decida adquirir. Además, influye también en el ciclo cuando se logra la independencia, el matrimonio o la crianza de hijos. Un claro ejemplo en este punto vendría a ser los niños con los adultos. ¿Por qué? Porque los niños tienen otras prioridades o otros gustos en esa etapa. Vendrían a ser los juguetes. En cambio, los adultos ya tienen otras prioridades que vendrían a ser sus necesidades básicas, entre otras cosas que son ya dignas de un adulto. Gracias. Ocupación y circunstancias económicas. Según la profesión y el trabajo de un individuo, será lo que consuma. Las circunstancias económicas influirán en la actitud que tendrán ante los gastos y ante el ahorro. El estilo de vida. El estilo de vida es el patrón de vida de las personas en todo el mundo. Se expresa mediante la actitud que se realizan, los intereses y las opiniones que se expresan. Muestra a una persona en cuerpo entero interactuando en su entorno. Personalidad y conceptos de uno mismo. La personalidad es la suma de las características psicológicas distintivas que dan pie a respuestas consistentes y duraderas al entorno. Los rasgos que muestran la personalidad como confianza en uno mismo, autoridad, autonomía, sirven para analizar la conducta de los consumidores, siempre que los tipos de personalidad y las decisiones tengan relaciones entre sí. Factores psicológicos. Dentro de los factores psicológicos tenemos la motivación, que es un factor interno que impulsa el comportamiento, le da una orientación y dirige al consumidor. La compra de un producto se realiza para poder complacer una necesidad. Es allí cuando se convierte en un motivo. La percepción es el filtro que utilizamos para vernos todas las personas en nuestro medio ambiente y en nuestro alrededor. Este es un proceso por el cual un individuo selecciona, organiza, interpreta una información y la percibe para luego crear una imagen del mundo. La percepción depende de los estímulos físicos, la relación entre el estímulo y el ambiente que rodea al individuo. El aprendizaje es una de las variables más importantes del individuo, que le conlleva a realizar conductas. Todas estas conductas pueden ser aprendidas, como por ejemplo puede ser las compras por impulso, aquellas que hacemos en exageración. Son los cambios que la conducta da a un individuo, que se debe a la experiencia, que se produce mediante la interacción de impulsos, de estímulos, indicios, respuestas y refuerzos. Actitudes y creencias. La actitud se refiere a lo que una persona siente o cree sobre algo. Son la evaluación favorable y desfavorable de un individuo. Sus estados emocionales, sus tendencias de acciones hacia un objeto. Las actitudes preparan a la mente en que un objeto nos guste o no, o que nos pueda agradar o en cierto momento ya no nos agrade. Las creencias es una idea descriptiva que tiene una persona respecto a algo. Puede estar basada en conocimientos, opiniones, fe o podría llevar o no una carga emocional. En los fundamentos del comportamiento del consumidor tenemos que la conducta es todo lo que somos. Se expresa en nuestro comportamiento. En esta medida, por la evolución, está resguardada y perpetuada por la genética y se manifiesta a través de sus cualidades adaptativas dentro de un contexto. El comportamiento del consumo es observable. Las acciones de las personas se realizan en contextos situacionales y temporales, concretos, y esto se hace evidente en los demás. El primer paso, y el más importante para el estudio del comportamiento del consumidor, es la observación.
El comportamiento es medible y las empresas miden el número de veces que los consumidores visitan sus almacenes, qué compras determinan sus productos, las fechas, las horas en que prefieren visitar un local, sea comercial o que necesiten comprar algún bien o algún alimento. El comportamiento es registrable. El registro del comportamiento sirve para tomar decisiones que aumentan la probabilidad de que un cliente siga visitando un negocio o un local para consumir ciertos productos. El comportamiento es modificable. Los almacenes diseñan sus instalaciones para dirigir el recorrido que hacen sus clientes por el almacén. Diseñan ofertas, promociones, ofrecen premios, puntos, algún tipo de promoción que llame la atención al cliente. En este caso podemos tomar, por ejemplo, Almacenes Tía, que da puntos por cada dólar que acumule en sus facturas y que al final, al acumular 500 puntos, se da un cambio de $5 que puede realizarlo en compras dentro del almacén. El comportamiento, es frecuente que en el proceso de compras y consumo se involucren varias personas. Según Salomón en 1997, explica que algunas actividades incluidas en la diferenciación del comportamiento del consumidor tenemos, por ejemplo, obtener, que se refiere a las actividades que llevan a la compra o recepción de un producto. Consumir se refiere a cómo, dónde, cuándo y bajo qué circunstancias el consumidor utiliza los productos. Disponer se refiere a la forma en que el consumidor se deshacen de productos o de sus empaques. La importancia de conocer el comportamiento del consumidor. Es el estudio del comportamiento del consumidor. Esto es muy importante aprender a hacer observaciones, registros sistemáticos del comportamiento. Estos registros sistemáticos son los que ofrecen información certera, concreta, sobre tendencias y preferencias reales de los consumidores, hacia a qué tienden, hacia qué producto se inclina un consumidor. La observación detallada y el registro sistemático del comportamiento de los consumidores es la clave para alcanzar el conocimiento profundo de sí mismos. Una de las mayores sofisticaciones en el conocimiento profundo del comportamiento del consumidor es la denominada minería de datos. El conocimiento del comportamiento de los clientes no se logra solamente mediante la luz de las aplicaciones que ofrecen disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología, etcétera, otras materias que también las incluye. El comportamiento del consumidor estudia las conductas anteriores, durante y posteriores a las compras y a las variables psicológicas, culturales y sociales que inciden en las decisiones de compra del consumidor. El comportamiento del consumidor como área de estudio, según Salomón, 1997, explica cómo decide un consumidor que necesita un producto, las fuentes e informaciones de las que se vale para aprender más sobre las opciones de productos que desean comprar y las acciones que realizan para comparar y optar para las compras de un producto. Para Sael 1999 existen amplios enfoques para el estudio de comportamiento del consumidor. El comportamiento gerencial, que contempla las investigaciones en cuanto al comportamiento como una ciencia social aplicada. El enfoque holístico, que considera el comportamiento del consumidor como una ciencia pura más que como una ciencia social aplicada. En el segmento del mercado, el mercado es demasiado amplio y está formada por clientes diferentes, con diversas necesidades de compras, que en la segmentación del mercado se divide en mercados en grupos con características
y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivos. En los requisitos de la segmentación vemos la mensurabilidad, que quiere decir que el segmento en cuestión puede ser medible o cuantificable. En la accesibilidad, los segmentos del mercado seleccionado puede atender y alcanzarse de forma eficaz. En la sustancialidad se asocia el concepto de la materialidad, es decir, qué tan grande o interesante es el segmento a utilizar. En el accionamiento tiene de relación a la flexibilidad de la creación o diseño de planes adecuados, efectivos para el segmento de cuestiones. Existen diferentes variables de segmentación del mercado, dependiendo de cada empresa, que se utilizarán de una combinación diferente. La segmentación geográfica requiere dividir el mercado en diferentes unidades geográficas como países, estados, regiones, provincias, comunidades, poblaciones, entre otras. En la segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en grupos a partir de variables como la edad, sexo, los ingresos, las ocupaciones, la raza, las nacionalidades, entre otras. En la segmentación socioeconómica consiste en agrupar las poblaciones de un mercado de acuerdo a un estatus sociales. En la segmentación psicográfica divide en los competidores en diferenciar grupos como bases de las características de clases sociales, estilo de vida y personalidad. En la segmentación de conductual divide los compradores en grupos con base de sus conocimientos en productos, el uso que le dan o la forma en que responde a un producto. En los fundamentos de la segmentación, según Blackwell 2002, define la segmentación del mercado, del proceso que identifica un grupo de personas similares en uno o más formas con bases de una diversidad de características y comportamientos. En la categoría de la segmentación, según Chisholm y Cannon, estas son las categorías de la segmentación de mercados variables seleccionadas, como las geográficas, demográficas, psicológicas, sociocultural, relacionadas con el uso, beneficios deseados, formas híbridas de la segmentación, factores geodemocráticos y estilo de vida.